Muy buenas noches, ¿cómo están? Bueno, buenas noches, ¿cómo va? ¿Todo Hola, bien? Cristian. ¿Cómo va, profe? Hola, ¿Cómo va, profe, ¿cómo gente? va? ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas noches. Hola, Buenas. hola, profe, buenas noches. ¿Cómo va? Buenas noches. Espero un cachito porque voy admitiendo más gente. Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo va? Un segundito. Vamos. Antes que nada, creo que me falta uno o dos parciales corregir. Ya ahora termino la clase y mando las notas calificativas que faltan. Creo que a todos los ¿Puedo hacer demás una ya. consulta? Sí, ¿cómo no? Uno de los que falta es el mío. Sí, sí, ya lo tenía, viste que tenía ese problema de que no se podía visualizar. Lo pasé a otro archivo, sí, quédate tranquila, que lo pude bajar y ahora lo puedo ver bien. Qué bueno. Qué bueno, gracias. Lo filtré un poco, porque sí, Claro, me parecía como dañado, viste, y me parecía mezclada, digamos, en las planillas y no lo podía, no había forma que lo podía calificar. Entonces, bueno, lo por tomé. eso, por eso recurrí a mandarle las fotos, porque digo, porque va a pensar que le estoy mintiendo. No, no, Sí, sí. tranquila. Entonces lo mandé de esa manera, no No, no. sabía qué hacer. Y en la compu, obviamente la computadora anda mal, pero cuando estaba en el Word, me aparecía como, en el costado me aparecían como dos como que uno lo había editado, todavía no estaba terminado, y el otro que estaba también, y digo, bueno, lo abrí así y me Sí, podía aparecían evitar. los dos, aunque sea. Pero después cuando me lo descargué del celular, ni siquiera me aparecía la planilla. Sí, por eso Era mismo. simplemente, No, quédate tranquila. Y también lo enviaste, bueno, lo pasé a otro formato y ya lo pude visualizar. Así bueno, que, bien. no, por favor, no, no. A veces pasa que algunos formatos, o a veces no sé por qué, me ha pasado inclusive a mí con otras veces, y lo paso a otro formato yo, lo tengo un programa como para filtrarlo un poco y que se pueda visualizar. Así que el tiempo, digamos, que no te puede enviar fue por eso, porque trataba de salvar el archivo para poder visualizarlo correctamente. Referido al parcial, ¿sí? La verdad que la mayoría estuvieron muy bien, ¿sí? Hay algunas cosas que quiero ver que mucha gente capaz no sé si se equivocó, o capaz no completó esa parte en específica, o hubo dudas o interpretaciones equivocadas, así que ahora vamos a pasar de vuelta y quiero definir o terminar de anunciar a todo lo que es la planilla de resolución 886, la planilla de ergonomía. Paso a decir, el 8 o 9 de julio, ¿sí? Terminan las clases, por lo tanto nos quedan todavía dos clases más. La clase siguiente, ¿sí? Un temita capaz nuevo, que les voy a hacer, no es nuevo, es referido también un poquito al protocolo. Y la última clase vamos a hacer un repaso, ¿sí? Vamos a extenderla un poquito más, capaz una hora y media, un poquito más. Quiero dar un repaso, contarles, y capaz ya la próxima clase les cuento más o menos cómo va a ser el final. No sé que siempre, por más que tengan dos buenas notas, estos tipos de materias conllevan un final para nosotros saber, también la institución, saber que tienen un tipo de entendimiento global de todos los conocimientos que se han dado toda la cursada. Obviamente, que si tienen dos buenas notas, entonces 9 en los parciales, obviamente se va a tomar en cuenta, capaz son dos o tres preguntas o de otra forma, y es más fácil para que ustedes puedan pasarlo, ¿sí? Pero sí tiene un final, obviamente, obligatorio. Salvado eso, voy a compartir un cachetito que quiero ir viendo lo de la planilla, ¿sí? Profe, ¿le puedo hacer una pregunta? ¿Cómo no? Yo no hice el primer parcial. ¿Va a Sí, tomar recuperatorio y cuándo? exactamente.
Seguramente, capaz, mañana ya pongo las fechas de la estancia recuperatorio, ¿sí? Las voy a subir a través del campus y también va a tener un link, solamente obviamente la gente que tiene que realizar el primer parcial para que lo pueda realizarlo y le envío la calificación como en las otras dos parciales que se vinieron realizando. Solamente capaz ya mañana subo la fecha. Listo, gracias. No, por favor. Vamos propiamente, ¿sí? A la planilla, ¿sí? La mayoría la ha realizado correctamente, ¿sí? No hubo, creo que, inconvenientes a la parte, salvo algunas cosas, ¿sí? Yo tengo una duda, Sí, ¿puedo preguntar? sí, sí, perfecto. O sea, lo hice, pero, por ejemplo, quizás es una pequeñez, pero bueno, Sí, en el tiempo de exposición, en, en las horas, yo sí. puse más o menos todos iguales, porque, por ejemplo, yo hice todo de carga y descarga tanto De mercadería. del depósito como, claro, como en el camión de distribución. Entonces, mayormente estaban expuestos todo el tiempo, por ejemplo, a los movimientos de repetitivos o no sé qué más había puesto, Sí. levantamiento A ver, no está mal eso, ¿eh? No es que la sumatoria de la cantidad de tiempo de exposición tiene que dar 8 horas. No es así, por eso justo vengo claro, con esa parte. A ver, si tengo un trabajador que realiza multitareas, por lo consecuente, realiza continuamente esa cantidad de multitareas y es la totalidad de la jornada laboral, se pone, ¿sí? No es que la sumatoria que va a pasar a algunos que es como ponen 2 horas, 4 horas para que le dé 8. No, no es así. ¿Sí? Si un trabajador no podemos subdividir minuto a minuto. Tengo un trabajador, por ejemplo, un repositor que realiza capaz movimiento repetitivo, lanzamiento de descarga o transporte continuamente durante esas jornadas de 8 horas, ¿sí? No tiene que ver la sumatoria de todos los factores dar 8. ¿Sí? Eso no tiene nada que ver. Es el tiempo que está expuesto. Obviamente no se lo miden con un cronómetro, algo más abarcativo en ese sentido. ¿Sí? Eso con respecto a lo que es factoreo. Siempre se pone, si 10 minutos, o se pone día, o se pone 10 minutos, 8 horas. Acá hago una aclaración. Si la persona hace una jornada laboral, siempre acuérdense que para la seguridad y higiene, un día de trabajo son 8 horas. Si el trabajador realiza un periodo laboral más que 8 horas, ¿sí? Hasta 12 se puede realizar de forma legal, se tienen que poner, no sé, 10 minutos barra 12, ¿sí? Siempre para la seguridad y higiene, cualquier tipo de protocolo, la jornada laboral tiene 8 horas, ¿sí? Ojo también en ese sentido, que siempre ponga día completo, barra 8 horas, o barra 11, para que yo tenga, no yo, sino la persona que revise este tipo de protocolo, ¿sí? Sepa cuánto de su jornada laboral completa es lo que está expuesto a ese factor. ¿Sí? Si supera las 8 horas laboral. Exactamente. Siempre para la seguridad y higiene, ¿sí? Que un poco tiene que cambiar. La jornada laboral, inclusive para la exposición de ruido, exposición de iluminación, la jornada laboral son de 5 días a la semana y 8 horas. No muchos trabajos hoy en día son tan buenos en ese sentido. Así que está un poco como retrasada en ese sentido, ¿sí? Paso a lo que es nivel de riesgo. ¿Cuál es el nivel de riesgo? ¿Cómo era? Tolerable, no tolerable, o capaz necesitamos una evaluación más exhaustiva, entonces se requiere evaluación, ¿sí? Tolerable, no tolerable, o consideramos que se quiere una evaluación más exhaustiva, ¿sí? Para poder llevar a cabo un análisis o una descripción adecuada de nivel de riesgo, ¿sí? Siempre con esas formas lo tomamos, tolerable, no tolerable, o si se quiere un mayor tipo de evaluación. Y en esta parte, en la planilla número 1, es muy importante, ¿sí? Poner, que yo puse las cruces en los factores de riesgo, y después una pequeña raya.
¿Para qué es eso? Para que no se tome como si no lo llenamos o nos olvidamos de llenarlo. Completar todos los casilleros, ¿sí? Esto es muy importante para que no se dé lugar a interpretación o a duda de que nos fue una omisión o nos olvidamos de poner algún tipo de factor o evaluación o tiempo de exposición, ¿sí? Siempre complete todos los casilleros. Otra cosa, manifestación temprana y ubicación del síntoma, ¿sí? Acuérdense, esto es muy específico. Esto es solamente si la persona ya tiene algún tipo de patología o síntoma. Te mando y mandamos por email, Mica. Cuidado, chicos, el micrófono. De el tipo de actividad que está realizando que le genera un tipo de trastorno musculoesquelético, hernia discal, lumbar o cervical. Si ustedes ponen acá en la manifestación temprana la ubicación del síntoma, acuérdense que eso, ¿sí? Ya es un punto que tienen que tener en consideración cuando ponen las medidas preventivas o correctivas, tanto de ingeniería y administrativas, porque ya hay, ¿sí?, una noción de que ya hay una patología. Si pongo esto, acuérdense las medidas preventivas, ¿sí? Y las medidas correctivas con esto. Con una medida correctiva, si ya sé que tiene una persona que tiene este tipo de síntomas, inclusive puede hacer atención médica, ¿sí?, de rehabilitación. Ojo con este punto, ¿sí? Después, esta planilla, la verdad que no hubo más inconvenientes, la verdad que la mayoría la hizo correcta, ¿sí? Acuérdense que si ponen un tipo de trabajo, los factores de riesgo deben ser concordantes ese tipo de trabajo, ¿sí? No pongan por poner. ¿Sí? No digo que es el caso de ustedes, ni la cruzada de ustedes, pero si pongo un trabajador, ¿sí?, uno de seguridad, y me pone expuesta a vibraciones, y no es muy lógico en ese sentido, ¿sí? Sean lógicos en lo que ustedes ponen. Otra cosa muy importante, la fecha y el número de hoja es importante completar toda la planilla, ¿sí? Hay planillas que son rebotadas por la superintendencia de riesgo de trabajo, o por algunas ART, porque no están completas. Hasta por no poner un número de hoja, te lo rechazan. Otra cosa muy importante que yo les aclaré muchas veces, las firmas. Deben estar las firmas. Aunque me pongan un nombre, no importa. Yo les dije, es necesario la firma. Si no tiene la firma del empleador, no tiene la firma del responsable de seguridad y higiene, y no tiene la ubicación del responsable de medicina del trabajo, ¿sí?, no es válido. Entonces, por eso yo necesité, para que ya se tengan en cuenta, como ustedes ya sean profesionales y llevan a realizar esto, ¿sí?, que tenga todas las rubricaciones. La falta de la rubricación de la firma en cualquiera de las hojas de la planilla, vieron que está en todas las planillas, aunque una me falte, te lo anulan, ¿sí? Esta cuestión también tiene partes muy protocolares, pongámosle burocráticas, no creo tanto, pero sí protocolares, que deben ser cumplidas y deben llevarse a rajatabla, ¿sí? De vuelta, con esta planilla, más o menos, estos fueron algunos inconvenientes que vi, no hubo tantos en ese sentido. Después, una cosa muy importante. Si yo acá pongo, ¿sí? Tenemos el ejemplo del levantamiento de censo manual de cargas y transporte. Pongo la número 1, pongo que no. La número 2, pongo que no. Y la número 3, pongo que no. Ya acuérdense, ¿sí?, que me indica que ya es tolerable. Por lo consecuente, no debo ir al paso número 2. Porque ya con la breve o más escueto análisis que realicé, doy a entender que es tolerable. Por lo tanto, acá en el paso número 2, no es necesario llevarlo a cabo, ¿sí? No es necesario poner no. Si ya puse, bueno, otra cosa. Por ejemplo, voy a otro. Si yo acá... Erika, decime. Consulta, por Sí. ejemplo, lo que marcamos en la planilla, o sea, en la planilla de más arriba de la planilla 1, Sí, marcamos 4 factores de riesgo, después sí. en esta planilla hay que poner solamente de sus 4 factores de riesgo la descripción. Claro, ¿no? exactamente. Lo otro no es necesario, no tiene caso de omisión, porque ni siquiera ese trabajador no está expuesto a ese factor de riesgo.
¿sí? Si se le pone una raya, ¿sí? Siempre Entonces, ok. no, no hay problema. Ah, Se pone se le pone algo. exacto, sí, siempre se pone una raya, ¿sí? Es bueno realizarlo para que la gente no piense que se me olvide algo. Es como para completar el casillero en ese sentido a veces, ¿sí? No es obligatorio, pero es bueno realizarlo. Sí es obligatorio en la planilla número 1, ¿sí? En las consiguientes planillas no, pero es bueno para que no haya interpretación de que me olvidé algo. Otra cosa, ¿sí? Que si ya no sabemos, por ejemplo, en otra, empuje y arrastre, manual de carga, si yo en el 3, ¿sí? Yo no te puedo hacer evaluación, pero yo, ¿sí? Verifico, como algunos me pusieron, que sí, que ejerce una fuerza con un dinamómetro que supera los 34 kilogramos de fuerza, o como cualquiera uno, si la 3 ya pongo que sí, ¿sí? Ya no es necesario el paso número 2, porque ya sé que no es tolerable. Por ejemplo, el levantamiento, cuando hablamos como pesos superiores a los 25 kilos, es tanto el peso, ¿sí? Que ya el paso número 2 hay que omitirlo, porque ya el riesgo es tanto que ya me indica que no es tolerable. Directamente ya voy pensando en la planilla número 3, las medidas preventivas y correctivas, ¿sí? Que algunos me siguieron completando el paso número 2 cuando literalmente no lo completo, porque ya es determinante que no es tolerable, ¿sí? Después los demás eran iguales, ¿sí? No había tantos inconvenientes, ¿sí? Vi que faltaron algunos, no completaron todas las partes, no sé, en una planilla me pusieron área sector, en la otra no, en otra me pusieron el número de tarea. De vuelta, es muy importante que todo esté completo. Si ustedes me realizan, por ejemplo, el transporte manual de cargas y no me ponen el número de tarea, para mí está mal, ¿sí? Yo no lo tomé en cuenta mal, pero de verdad, cuando ustedes lo presenten, cuando estén trabajando, se la anulan por esas pequeñeces. Es muy importante completar todas las partes, ¿sí? Obviamente, ni hablar de la rubricación de las 3 firmas de cada uno de ellos. Después en esto no hubo tantos inconvenientes, pero el mayor inconveniente fueron esos, ¿sí? Que cuando ya estaba en algunos que eran punto número 3, que directamente eran no tolerable, seguían con el paso número 2, que no era necesario. Después, en las medidas preventivas, correctivas, tanto administrativas como de ingeniería, ¿sí? No eran malas las acciones que ustedes implementaron, ¿sí? Capaz, algunas eran capacitaciones, seamos un poco más amplios, mantenimiento preventivo, entrega de elementos hidráulicos, sean más creativos en ese sentido, pero cada una salvedad, ¿sí? Muchos me pusieron como medida correctiva de ingeniería la entrega de fajo lumbar. Muchos me pusieron eso. Bueno, hoy en día, ¿sí? La faja lumbar no se usa o no es recomendada. ¿En qué sentido? Primero, en una parte de la 11.587, en su decreto 351, ¿sí? Establece a la faja lumbar como un elemento de protección personal. No es un casco, perdón, no es un zapato de seguridad, ¿sí? No es una ropa inífuga, no es un elemento de protección personal. ¿Que se ha usado anteriormente? Sí. No es un elemento de protección personal. Por lo tanto, si no es un elemento de protección personal, nosotros podemos asesorar que... Lo dice la misma normativa. Perdón, ¿no? Sí, No, no, no ¿cómo estás, entendí. Franco? ¿Por ¿Qué tal? qué? Buenas tardes, Lucas. ¿Cómo ¿Cómo estás? estás? A ver, la faja lumbar para la seguridad y higiene no es considerado un Sí, elemento de protección personal. No es ok. considerado un elemento de protección personal. Yo les voy a subir para que vean, hubo como un consenso, un convenio de la SRT, principalmente sobre trastornos musculoesqueléticos y aspectos de daños lumbares, que está muy bueno, está en la página de la SRT. Yo lo bajé, así lo subo al campus. La verdad es muy bueno, junto con la Fundación Ergonómica Argentina, ¿sí? La faja lumbar no es un elemento de protección personal, por lo tanto nosotros no podemos decir que hay que entregarlo. Ni siquiera debería aparecer en la planilla de entrega 299 el elemento de protección personal. ¿Sí? Erika, decime. Estoy con las preguntas hoy. No, Pero no. entonces,
Entonces, ¿qué se recomienda? Pero por eso, primero, importante lo de la faja lumbar, ¿sí? Ojo, no pongan entrega. ¿Por qué? La faja lumbar, ¿se le puede dar a una persona si tiene un tipo de trastorno? Sí. ¿Quién es la única persona que le puede decir utilizar faja lumbar? Es un médico. Yo tengo un trastorno lumbar, ¿sí? Me atiendo por la ART o por mi obra social y el médico me dice que debo utilizar una faja lumbar. Tiene que tener una receta, ¿sí? Un papel que diga que el médico clínico, el que fuere, ¿sí? El traumatólogo, le indica el uso de faja lumbar por un trastorno médico. O sea, obviamente acá va a ser consecuente de su actividad laboral. Pero nosotros... Sí, escucho, Franco. Yo en mi trabajo había puesto que tenía una patología preexistente que era problema de lumbarmente, ¿no? De la espalda. Sí. Y por eso le puse como medida correctiva que use faja lumbar. Pero Sí. tendría que haber puesto como diciendo, según el médico le aconsejó que use faja lumbar si hace esta tarea o algo parecido. Sí, la medida correctiva puede decir, no pongamos ni siquiera el fajo lumbar, pongamos llevar a cabo las recomendaciones establecidas por el médico laboral. Okay. ¿Sí? ¿Para qué? Para nosotros un poco también no meternos en algo, en una camisa de 11 varas, que no nos compete, ¿eh? Que se Claro. siguen vendiendo fajas como elemento de protección personal. Sí, vas a una ferretería y compras una faja. Y también Sí, obvio. hay diferentes tipos de estudios, por ejemplo, tantos ISO como NIOSH, o de Fundación Argentina Ergonómica, la Fundación Latinoamericana Ergonómica, que la verdad que da a la luz de que la verdad de la cantidad de, digamos, lo que puede ayudar una faja lumbar, no hay una certificación científica que diga que ayuda en algo. A eso se ha llegado, ¿sí? Pero ojo con eso, que es un error, no es un error, sino para que sepan que hoy en día, ¿sí? No sé, bueno, yo he visto mucha gente en muchas empresas, cuando las voy a editar, no, planilla 299 y me ponen faja lumbar. Flor, decime. Yo quería preguntarte porque Sí. vos me dijiste la corrección de que las conclusiones, o las correcciones, no me acuerdo en ese momento ahora, Tranquilo. que iban en la planilla 4, y Sí, yo, ahí obviamente, y vamos con volví a la eso, ¿eh? planilla 4 y no sabía dónde. Bueno, Claro, ahí vamos con eso, justo. Termino con esta y ya vamos a la 4, no te preocupes. Una vez que ustedes plavan acá, ahora, ustedes ponen 5 medidas correctivas, ¿sí? O 2 administrativas, preventivas, las que fueran. Perfecto. Una me pone capacitación, otra me pone seguir, como lo hablamos recién con Franco, seguir las recomendaciones del médico laboral. Otra, darle un elemento hidráulico para levantar y que no haga fuerza. Listo. Me ponen 3. Perfecto. La planilla, estamos en la planilla número 3. ¿A dónde vamos ahora? A la planilla número 4. ¿Sí? Entonces, si yo puse 3 allá, ¿sí? Acá el nombre del puesto, ¿sí? Va a ser el que cualquiera que ustedes hayan puesto, no sé, repositor, estibador, guardia, que se rondines, siempre va al mismo puesto, ¿sí? Y acá, la cantidad de números es la cantidad de medidas correctivas que ustedes pusieron. Si ustedes pusieron 3, acá va a aparecer 3 para el mismo puesto, va a aparecer guardia, 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 ¿sí? O repositor, repositor, repositor. Acá yo tengo el número de la planilla número 3 de las medidas. Si acá pusieron 6, ustedes me ponen una sola acá, o sea, las otras 5 no las 6. No te interesa. ¿Sí? Yo le puse 8, profe. Pero, ¿y por qué no 10? ¿Y por qué no me cerraste en 10? Mirá, te bajo un punto por un poquito más. Pero se entiende lo que yo digo, ¿sí? Toda Sí. medida, sea una capacitación, sea la entrega de un zapato, sea de una folletería, me dice Quito, que seguir a ver si está en la folletería, sí, porque me la ponen y a ti te lo sacan. Y pasa, ¿sí? Yo pongo 5 en la planilla número 3, pongo 5 abajo en el seguimiento, ¿sí? Ojo que algunos se quedaban en eso. Todas las medidas correctivas, preventivas, tanto administrativas como en ingeniería, ¿llevan seguimiento? Sí. Todas. Ah, por separado, digamos. Exactamente. Claro, ¿Sí? claro. No lo había entendido yo. No, tranqui. Otra cosa, eso ahí.
no me pongan todo que van a evaluar en la misma fecha. Porque si no un día las en casa para evaluar todo, pongan aunque sea diferente fecha. ¿Sí? Porque me han puesto presión todo el mismo día. Le dije, ese chico trabaja 24 horas, pensé yo. ¿Sí? Claro, ¿no? O los explotan, Sí, o yo, son no muy sé. buenos, o me quedo sin trabajo y me van a sacar el trabajo ustedes. ¿Sí? Tenga la Claro. consideración de poner unas fechas diferentes, que sea lo más real posible. Pero ojo con eso, que muchos pusieron muy buenas medidas preventivas y correctivas, la verdad que fueron muy buenas, algunas ideas son muy buenas, pero si no me ponen el seguimiento de esas medidas, o es la cantidad que ustedes pusieron, si pusieron 5, me ponen 2 acá abajo, yo pienso, bueno, hay 3 que no les interesa seguirlas. Y sin el seguimiento para su evaluación y su verificación de implementación, uno puede tener las mejores ideas, pero si no evalúa que se llevan a cabo y se han implementado, no sirven para nada para ver si han sido efectivas o no. ¿Sí? Claro, puro papelito, digamos. Claro, queda muy lindo todo, pero el seguimiento, ¿sí? Es imprescindible, es la parte más importante. Ideas tenemos todo. Implementarlas, evaluarlas y presionar para que se lleven a cabo, ahí separamos, ¿sí? A los verdaderos profesionales. Porque ideas tenemos todos. Esta parte es Claro, llevar un imprescindible. control de las mismas ideas Exactamente. que vamos a proponer, ¿no? Exactamente, pero por eso, si ustedes ponen la misma cantidad, es la misma cantidad de allá, ¿sí? No pierdan en ese sentido. Sean lógicos en lo que ponen. Piensen directamente como estuvieran trabajando, las medidas correctivas, no pongan capacitación. Bueno, ¿qué tipo de capacitación? Porque capacitación es muy ambiguo, ¿sí? Sean más asertivos en lo que ustedes pongan y en las metodologías, mejoramiento del lugar de trabajo. Mejoramiento del trabajo para mí es comprar un plasma y ver la tele. No, sean específicamente las medidas correctivas o preventivas, tanto administrativa y ingeniería, consideradas a los factores de riesgo que ustedes pusieron que esas personas están expuestas. ¿Sí? Vamos a darle un poquito más en ese sentido. Hay mucha información que uno puede implementar. Profe, una cosa también, en lo que ¿Cómo? compete a medida correctiva y preventiva, luego de la actividad que estamos estudiando, a ver, se interpreta que en algún momento uno puede desempeñar una función de este tipo en una organización. El seguimiento de las medidas, para mí es lo que difiere a un verdadero profesional o no. ¿Pero por qué? Porque si no queda todo en la nada, ¿qué sentido tiene relevar y no corregir? Y más si uno presta servicios a una organización o a algún lugar, ¿quién más que el responsable en seguridad e higiene, el más interesado en hacer seguimiento a las medidas? Es que más, Nadie va a venir a decir, sí, voy a ya hacer un cronograma fijo y me voy a acordar siempre de hacer todo. Pero eso no es solo, raro para pero algo. no solo eso, Cristian, más que nada, también, obviamente estoy a favor de eso, porque ese es el famoso proceso de mejora continua, o para lograr certificaciones ISO 9001, 14000 o 45000, tiene que haber un proceso de evaluación, sino también para protegernos a nosotros. ¿En qué sentido? Mira, yo quise implementar esto, ¿sí? Yo mandé el mail para la compra de adquisición de este elemento. Hice seguimiento, lo evalué, no lo compraron, pero yo lo verifiqué, lo asesoré y no me hicieron caso. Acuérdense que nosotros somos asesores, pero yo tengo que hacer un seguimiento, hasta puedo hacer un seguimiento por los mails que envío, ¿sí? Para la adquisición y la compra, para cubrirme también a mí, porque siempre cuando hay un accidente, el que cae es de seguridad higiene, ¿eh? Nadie quiere seguridad higiene, hasta que hay un accidente. El seguimiento, ¿sí? Un seguimiento puede ser el seguimiento de los mails. Le mandé a compras que adquiere estos elementos. Hablé de vuelta, mandé mail al supervisor, toda la cosa. Hice un seguimiento. Llegó la fecha de compra, mirá, no compraron. Pero tengo un seguimiento de los mails. Es Los mails son importante. una verdadera arma, es una realidad. Yo guardo todo, papelito de colores. Muy efectivo encima. Lo que me infalible. estima. Yo guardo de que empecé a trabajar, tengo una parte de casa que tengo todos los papeles. Si me pasa algo, acá tenés. Aparte, Ojo. desde que existe la herramienta posponer, que vos le podés poner la fecha de acá a 4 meses para adelante, con eso mata el olvido. Que eso era lo que quería aportar de acuerdo a lo que estaba diciendo en lo que son las acciones correctivas, preventivas y demás. Que está también en la gestión del responsable en seguridad e higiene el recordatorio, porque nadie lo va a hacer del seguimiento. Nadie más interesado que nosotros. Y más si prestás un servicio que pago. Más aún. Y lo que dice Cristina, sí, hoy en día, más con este estado pandémico, antes no eran tomados como un documento válido en cualquier tipo de juicio o implementación,
hoy en día los mails sí son tomados como un documento, ¿sí? Más hoy en día. Así que yo los amo los mails. Sí, de hecho yo estoy con una cuestión de mala praxis, tratando de hacer ¿Sí? un juicio, y los mails, lo que me decía el médico legista era de que hoy en día todas las resoluciones y todo lo que es cuestiones legales es todo por Zoom y mails, digamos. Exactamente. Toda la validez. Sí, hay una nueva resolución que establece, por ejemplo, antes que la planilla de entrega 299 era papelito y firmar. Hoy en día se puede hacer en forma digital. Lo que no te dice es, bueno, dice firma digital. Y es difícil implementar la firma digital en muchos lados, pero ya se está haciendo toda la parte digitalización. Pero no me quiero ir por eso. Muy importante el primer conocimiento. Después, la verdad, los parciales estuvieron muy bien, ¿sí? La verdad que estuve muy contento. Eso es importante, sí, tonterías de eso que se equivocan de la número de hoja, pero es muy importante. Bochan, ¿sí? Cualquier tipo de sorteo, o cuando presentan este protocolo. Un casillero que no hayan llenado, te lo bochan por eso, ¿sí? Es muy protocolar en ese sentido. Ahora yo, por ejemplo, entonces, yo puse la fecha de evaluación de todo, puse todo el mismo día. Sos muy buena trabajadora, muy buena profesional. Claro, Todo el mediodía. pero no estaría bien entonces. Entonces, pequeñas cosas es que si vos... que me va a afectar y si sí, yo porque... lleno la planilla así. Y que imagínate, si vos evaluás, si para vos, 5 medidas preventivas de tan grande índole, las puedes evaluar en un solo día, y yo sería el dueño y le digo, ¿para qué te pago todo en el mes si lo puedes hacer en un día? Véndanse mejor, ¿sí? Véndanse mejor en ese sentido. Claro. Sea o no es verdad, véndanse mejor. Y aparte que Una pregunta. muchas veces la cantidad de medidas preventivas depende de un costo y el empleador no siempre dispone de ese costo para poder efectuarla. Así que eso implica también en la durabilidad o en la O en el fecha. tiempo también que lleva cada medida. Y las horas profesionales que no están pagando. No, muy Y poco ahí trabajo, también hay 8 entra horas. lo que es el concepto del empleador si considera la seguridad y higiene un costo o una inversión. Ahí está Costo. vinculado directamente a ese tema. Ya te lo digo, costo. Ya te lo digo, costo. Obvio. Toyota, Volvo, Ford, Mercedes-Benz, sí. Todo el resto, costo. No quiero tirarlos abajo, costo. Costo, es así, ¿eh? Es importante ustedes... Bueno, yo tengo un amigo... ¿Alguien tiene que una tiene- duda, perdón, con respecto al parcial? Creo que me ha dicho alguien, ¿o no? No, yo dije que sí me Sí. tenía una duda, pero A ver, chicos. bueno, también lo No, dejo. sí, No, Flora, habla. decime, No, Flor. yo Perdón. quería saber, porque capaz que lo dijiste antes y yo ¿No? estaba medio colgada. Está ¿Este bien, ¿eh? protocolo va Sí. adosado a quién? ¿A lo que es el proyecto, el programa de seguridad? No, el protocolo de economía es como cualquier otro tipo de protocolo de medición, como sea el protocolo de medición de ruido, como si fuera el protocolo de iluminación, como sea el protocolo de puesta a tierra. Es un protocolo que se realiza anualmente, ¿sí? Y ustedes la juntan nuevamente en su carpeta, no en el programa de seguridad, hablamos de construcción, en el programa integral de seguridad y higiene anual, que cualquier empresa Sí. lo debe tener a cabo, es una de las mediciones, pues como si fuera una medición, ¿sí? Como si fuera el de ruido. Es Está una bien, porque forma vos decías, de... capaz que te lo bochan, y yo decía, ¿quién? No, ¿qué ¿por qué? momento? Muchas veces la SRT o la CRT o el sindicato o el Ministerio de Trabajo está solicitando mucho, sí, el protocolo, y si hay un protocolo que le falta algo o le falta la firma del médico, dicen no es válido. Y te dan Bien, eso 30 para días para que puedas recuperar ese incumplimiento, esa inconformidad. Ojo con eso, son bastante exhaustivos en ese sentido, ¿eh? Por eso te digo que te lo bocho en ese sentido. Ante una auditoría, ¿sí? de la RT, No- digamos. El o RT, del- de la SRT, del sindicato, del Ministerio de Trabajo, Ok. del Ok, municipio. y eso era la entidad que quería saber. Van a tener auditorías de cualquier lado, ¿eh? No pienso en la RT. Hay un montón de organismos que nos pueden auditar, o si tu empresa quiere lograr un tipo de certificación de calidad, Norma CISO, NIOSH, ¿sí? Claro, si quiere Ni entrar a hablar Norma de, ni CISO, hablar, debería tener. claro, ni hablar de olla, te piden todo. Todo. Ok, ¿Sí? gracias. No hay muchas empresas que logren esa certificación, pero bueno, eso está muy bueno para elevar un poquito el nivel. ¿Sí? Les voy a subir, ¿sí? Es un tipo como de informe de un convenio que se hizo en 2019, ¿sí? Como una reunión entre la Fundación Económica Argentina, la Superintendencia de Trabajo, está muy bueno, hay mucha información, ¿sí? O con todo lo que son trastornos lumbares y cervicales, véanlo,
Está muy bueno. Profe, con respecto al número de trabajadores, hace un medio entero. No. Si tengo 5 trabajadores realizando la misma tarea, no. Es una planilla nada más. Es por tipo de puesto de trabajo. ¿Sí? No es necesario una para cada persona. Si lo quieren, no es necesario para ¿Tienen nada. medidas antropológicas muy distintas? Si Digamos. tiene medidas antropométricas muy dispares, pero muy dispares, se puede llegar a cabo. Si es muy dispar, o tiene un tipo de trastorno, por ejemplo, de peso elevado, de morbilidad, o ya una patología preexistente antes de ingresar, ¿sí? Un tipo de discapacidad diferente, sí se puede realizar. Si no, se hace por el puesto de trabajo. Ok. ¿Se entendió, chicos, el protocolo? ¿Sí? No es difícil, la mayoría estuvo muy bien. Mucho cuidado con Igual, ¿Sí? igual decía, por ejemplo, que en el tema de las tareas que hacía el trabajador, si pasaba más de 4 tareas se tendría que llenar otra planilla, ¿era así? No me acuerdo en qué parte había leído. No, si hay más de 4 tareas, puede realizarse otro protocolo, ¿sí? Hay lugares que Claro. son muy grandes que tenés 20 planillas, ¿sí? Porque es muy dispar los tipos de trabajo, ¿sí? Algunos hacen directamente una por puesto de trabajo, porque hay multitareas en un solo puesto de trabajo. Claro. Perfecto. Chicos, vean lo que les voy a subir, está bastante bueno, ¿sí? Lo que les voy a pedir, vamos a dar un temito nuevo en la clase que viene, pero empiecen a ver todos los PowerPoint que hemos visto, así la clase que viene tenemos ya una buena clase de repaso con un tema nuevo, y estamos mejor para el parcial, mejor para el final, y yo la clase que viene ya les doy algunos tips de lo que más quiero que estudien para el final, ¿sí? Pero va a ser todo. ¿Cómo? Ok, muchas Va a gracias. ser Texto, todo. todo, de cómo me llamo, el número de documento, todo. No, vayan El viendo, más bueno de los profesores ahora. Por favor. vayan viendo si tienen alguna duda por eso, y después lo vemos bien la clase que viene, no se preocupen, ¿sí? Ok. Profe, el recuperatorio, ¿Cómo? Perdón. No se el escucha bien. recuperatorio para El recuperatorio parcial. déjenme, mañana ya subo la fecha de recuperatorio. La subo al campus. Listo. Para los dos recuperatorios, ¿Del, digamos. par- Los dos del parciales. parcial número 1 también? Sí, recuperatorio de los dos parciales. El que tiene que hacer uno, tiene que hacer dos, yo subo la fecha. Perfecto. Genial, profe, la espero. Gracias. Nos vemos, gente. Muy buena semana, sí. Profe, Sí, Gracias, escucho. chicos. mi nota entonces me la dan un rato porque Déjame terminar 2 cositas y ya te paso la nota. Quédate tranquila. Está bien, ya te adelanto, está bien, no te preocupes. ¿Sí? Pero bueno. ya te mando la nota, Profe. relajá. dale, Profe, ¿Sí? a mí me había dicho que me faltaba la planilla en el parcial. Quería Sí. avisarle que ya le mandé, que no Sí, se siguió. también, sí, ya lo vi, los tengo todos, denme un cachito que ya lo pude evaluar y ya se los envío, la nota. Listo, profe, listo, vamos. Gente, quédense tranquilos que ya se Gracias, envío y profe, está hasta vídeo luego. tuyo, Claudia, y estaba bien, así que tranquila. Listo. Estamos, Gente, profe. nos vemos el miércoles, ¿eh? Muy buenas noches. Chao, hasta luego. Chao, chao. Chao. Hasta luego, Chao, buenas hasta luego. noches. Chao, chao.